Bienvenidos, queridos televidentes, y bien hallados en este nuevo capítulo de nuestra mesa redonda con la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Recuerden, es un programa de televisión Azonga en colaboración con la antena regional de la AEGLE para fomentar el uso correcto del español en nuestra sociedad. Con este debate de hoy vamos a tener aquí en el plató a Pedro Oyono, es profesor. Bienvenido. Muchas gracias. También tenemos aquí a Miquel Larre, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Bienvenido. Sí, gracias. La filóloga Verónica Iñenguan, bienvenida. Gracias. Y por otra parte a don Pedro Ndombakale, bienvenido. Con ellos vamos a abordar el tema de esta mañana. Para empezar, queremos saber qué se puede hacer para que la lengua española se mantenga pura, limpia, elegante y esplendorosa en la República de Guinea Ecuatorial. Bueno, esto de la pureza de las lenguas es una idea antigua, es una idea un tanto decimonónica. Las lenguas no son puras ni impuras. Incluso ese lema que tiene la Academia Española de limpia, fija y da esplendor, pues ya no tiene tanto sentido hoy en día, ¿no? De lo que se trata es de... Bueno, las lenguas reciben influencias y todas ellas, mal que bien, reciben unas influencias históricamente. Entonces, lo que se trata sencillamente para que la lengua sea elegante o sea esplendorosa, pues es conocerla bien, saber usarla con propiedad, con precisión y, ¿por qué no?, con creatividad. Sí, don Pedro. Sí, gracias. Efectivamente, la lengua es un vehículo, por lo tanto, también va cambiando con los tiempos. Y a partir de ahí, la pureza se queda un poquito atrás como idea clásica, como decía el profesor Miquel. Porque nosotros, en una sociedad global, hablar de lengua pura es difícil, porque tenemos anglicanismo, tenemos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde tenemos influencias, lenguas como la francesa, La inglesa. joven, la inglesa, incluso el chino, ¿no? Entonces, como decía, lo que tenemos que intentar es cómo utilizar la lengua como elemento de comunicación, y a partir de ahí fijar unos elementos concretos que concuerdan con lo que es la gramática, y a partir de ahí podemos seguir avanzando. Sí, don Pedro. Sí, yo creo que todo el acertamiento que han dado los hermanos tiene lugar. Y en palabras simples, yo pienso que podríamos poner como lema es que la tarea de aprender no termina, sobre todo el tema de la lengua. La lengua es una tarea de aprendizaje eterno y que cualquier persona responsable debe vivir en continuo aprendizaje, así tratando de mejorar, de innovar como lo hace en todos los medios, y quedarse estancado en lo que fue antiguo y no abrir más ojos sería el peor error humano. Bueno, solo añadir un poquito a lo que han comentado los compañeros. Efectivamente, esa idea de pureza está muy antigua, porque las personas no dependemos de la lengua. Nosotros somos los que creamos la lengua. Entonces, las personas evolucionamos. Las lenguas lo hacen al mismo tiempo que nosotros también evolucionamos. Entonces, mantener la lengua como si fuese algo estable cuando las personas estamos evolucionando, yo creo que es un poco lo que están comentando ellos. Y esto es lo que se llama neologismo. ¿Qué es en las lenguas? Pues un neologismo es la acuñación de una nueva palabra. Y para eso yo creo que los guineanos tienen una capacidad grande de crear nuevas palabras y crear neologismos. Son muchas veces bastante originales en la creación de nuevas palabras. Sí, efectivamente, independientemente de lo que creamos, podemos crear los guineanos, tenemos diversidad de términos que no son propiamente del español, ¿no? Hablar hoy del WhatsApp, del Twitter, e incluso la gente dice estoy whatsappeando, por ejemplo. Entonces todo el mundo entiende lo que quiere decir. Por lo tanto, ahí está la incorporación de otros elementos de otras lenguas
a una lengua como es el español. Por lo tanto, es un avance. Y por tanto, en un sitio como Guinea Ecuatorial, la gente dicen que hace 200 años Guinea Ecuatorial fue colonizada. Y ya tenemos, hoy en 2018, han pasado 5 generaciones. Por lo tanto, hay familias que desde hace 200 años están hablando español. Por lo tanto, el mismo idioma ha ido evolucionando como ha ido evolucionando las generaciones. Por lo tanto, hay varias incorporaciones. En España, por ejemplo, si dices a uno que me voy en bata, se sabe que vas a poner, que llevas una bata puesta. Pero en Guinea decir que me voy en bata, todo el mundo sabe que estás en un sitio y te vas a bata. Por lo tanto, es un error. Podría ser gramaticalmente, pero desde el entendimiento léxico, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Por tanto, tenemos que tener un cuidado en esto. ¿Pueden hablarnos ustedes de español guineano? El español guineano. Yo creo que la tarea humana se fundamenta en la perfección de sus actividades, de sus labores, tanto sea la lengua como otros conceptos de otros ámbitos. Por eso quiero pensar que el que fuera necesario que se incorporase palabras nuevas y guineanas al sistema fijo, también nos llamaría a controlar la rectitud, la corrección de la transcripción y del origen de las palabras. Porque, por ejemplo, la expresión que acaba de mencionar el hermano, me voy en bata, se sobresabe que es el español de aquellos que no conocieron las reglas del verdadero español, del español culto. Entonces, yo creo que tendríamos que siempre anunciar, hacer público esos errores para que los que tengan alcance a los medios entiendan que esa no es la debida forma, la forma que se debería de decir. Pero en los demás casos creo que convendría que se confirmaran porque son necesarios. Pero un caso tan evidente como ese, de que es contrariamente a lo que debe de ser, tendríamos que procurar corregirlo. No sé si no es... Bueno, yo creo que ahí está el debate. Si son incorrecciones o si son guineanismos. Porque yo creo que sí hay un incipiente dialecto del español en Guinea Ecuatorial. Además, es una observación que hacen algunos especialistas, como el profesor Limsky de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Él dice, y yo creo que lo puedo corroborar, que hay una serie de características comunes en el español de Guinea. Entonces estamos quizás en estado embrionario de un dialecto del español, de una variante del español. Ahora bien, decir español correcto o si eso son incorrecciones, bueno, quizás es una variante diferente, porque lo que antes era incorrecto muchas veces se ha convertido en correcto a lo largo de los tiempos. O ahí sería un tanto discutible, ¿no? Sí, ahí. ¿Opinas algo? Bueno, refiriéndose a la expresión voy en, yo veo una incorrección grande, garrafal, sí, incorregible. lo que ya está establecido en una lengua, se habla de una modalidad estándar que conocen todos los hablantes de esa lengua. Yo creo que no se debería modificar en ese sentido. Que hayan términos locales, porque Sí, la lengua se gesta de acuerdo a un contexto cultural, esto sí, pero sabemos que la preposición en indica ubicación, la preposición a es movimiento. Cambiar eso yo creo que no. Sí. Y confirmarlo sería... Sí, efectivamente, ahí entra el debate. ¿Cómo son los profesores y los maestros de lengua? ¿Cómo lo explican? Porque quizá podemos estar ante una situación en la que el aprendiz, el estudiante, está aprendiendo lo que le está enseñando. Por lo tanto, si no tenemos, con el libre respeto, buenos maestros de lengua,
va a ser difícil, porque estos nuevos hablantes acabarán hablando lo que han aprendido. Por lo tanto, la corrección tiene que ser desde más abajo. Hombre, para esto se tiene que formar mejor a los profesores de lengua. Ellos tienen que explicar de otra manera la gramática. Creo que hacen un uso memorístico de la gramática. Tendrían que aplicarla mucho más. Por ejemplo, si yo defino cualquier concepto gramatical, pero no lo sé aplicar, esto no sirve de nada. Es decir, muchas veces yo veo que mis estudiantes dominan lo que es un sujeto, lo que es un complemento directo de memoria, pero ellos no lo saben explicar. Todos los profesores deberían hacer mucho más ejercicios prácticos, relacionar mucho más la gramática con la literatura, utilizar textos que gusten a los alumnos, entre sacar de esos textos oraciones que ellos quieran analizar, y también ver las tripas de la lengua, ver cómo se tejen las palabras, explicar las cosas para poder generar otras oraciones, no únicamente hacer esos análisis memorísticos y poco reflexivos. Hay que reflexionar la gramática. Melanio, Sí. perdón. No solo están los profesores, los maestros en ese cuidado de la lengua, también están los responsables de la prensa, los locutores, porque generalmente el ser humano aprende por imitación, por el mimetismo, ¿no? Todo lo que aprendemos generalmente, aprendemos lo que escuchamos, aprendemos lo que vemos, aprendemos lo que vemos hacer. Sí, sí. Entonces es importante que todos cuidemos la lengua. Los niños pequeños aprenden sobre todo escuchando, Sí, sí. más que atendiendo los preceptos de los manuales. Sí, y al ser la lengua un patrimonio cultural, para conservar el patrimonio lingüístico del español en Guinea Ecuatorial, ¿quiénes serían para trabajar en este tema y cuáles serían las instituciones? Es tarea de todos. Sí. Es tarea de todos. Efectivamente. Verónica acaba de mencionar lo que es la prensa. La prensa es un elemento fundamental a la hora de transmitir el idioma. Por lo tanto, si no tenemos una prensa que escriba, que hable bien, vamos a tener un problema. Luego están las instituciones públicas. No es muy de recibo que recibes un documento que viene de la administración pública y cuando lo lees intuyes lo que quieren decir. Pero cuando empiezas a leerlo es que realmente no sabes qué es lo que han querido decir. Y a partir de ahí tenemos que trabajar todos. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, claro que lo pueden hacer, pero si la gente no lo toma como algo de todos, va a ser difícil. Y por otra parte, hay una cosa que he dicho antes, llevamos 250 años hablando el español. Por lo tanto, algunos siguen pensando que el español es una lengua extranjera, una lengua que alguien trajo y nosotros tenemos que hablarla, y no es eso. Es que hace 250 años que hablamos ese idioma, por lo tanto, es nuestro idioma, es nuestra cultura, y a partir de ahí es nuestra responsabilidad hablarlo de la mejor manera posible, escribirlo de la mejor manera posible, y nada de pensar que es un idioma de colonos, que aquí ya no hay colonos, aquí hay guineanos que escriben y que lo hablan y que lo tienen que proteger. Sí, si me permites, Pedro. Hombre, yo creo que esta idea de que el español es una lengua impuesta, bueno, en principio es cierto, fue una lengua impuesta, pero como tantas veces en la historia, es decir, en la misma España, el latín se impuso en algún momento en la península ibérica, o en la misma España ha sufrido la dominación de pueblos diversos, como los fenicios, como los germanos, como los árabes, incluso los franceses. Entonces, si bien es cierto que en un momento dado hubo una imposición, ahora ya pertenece al acervo cultural guineano. O sea, yo creo que es también un problema de identificación. El guineano tiene que pensar si lo siente como suyo y no que tienen que venir los españoles a defender no sé qué, como a veces escucho. Yo creo que deben ser los guineanos los que tienen que defender el español. Incluso en el área en la que estamos, en el área francófona,
a veces veo que falta un poco de orgullo lingüístico. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que yo veo que muchas veces los francófonos que hay en Bata obligan a los batenses a hablar en francés y no hacen nada por integrarse, por hablar español. Entonces, o por ejemplo las empresas, en cada empresa se depende de la nacionalidad, el guineano se tiene que acoplar y hablar la lengua de la empresa. Entonces yo creo que falta un poco de, como he dicho antes, un poco de orgullo lingüístico para defender el patrimonio del español, y aprovecho y enmarcarlo además dentro del patrimonio de las demás lenguas de Guinea Ecuatorial. No solamente hay que defender el español, sino todas las lenguas del país tienen su papel y su cabida. Efectivamente, lo que está comentando Miquel, quizás lo que vaya a decir choque, ¿no? Nuestras lenguas maternas ya las conocemos, las dominamos, pero el español no. Y yo creo que sería importante, si queremos seguir conservando el español en Guinea Ecuatorial, practicar en las instituciones oficiales. Yo muchas veces, mis alumnos, cuando me ven hablar fan, se sorprenden, dicen, oh, ¿esa habla fan? No, pero ¿por qué? Como que muchas veces muchos de los guineanos no se identifican con el español. Ven esa postura de un idioma impuesto, la mayor parte, la gran parte. Y hablarlo parece algo impuesto, algo que no gusta. Tienen que hablarlos porque sí. Pero es la única manera de practicar. Yo les digo, estamos aquí en el África Central como una isla. No recibimos influencia de otros giros del español, como puede ser un país latino. No recibimos influencia, estamos aquí aislados. El poco vocabulario que cada hablante, ¿cómo se dice? El poco vocabulario de cada hablante es mínimo, es mínimo. Entonces, para enriquecerlo, tenemos que estar constantemente escuchando los giros de los demás hablantes, leer mucho, y si no estamos practicando, no podemos hablar mejor. Sí. Y otra, disculpe, Sí. otra cosa importante en el idioma es la lectura. Los guineanos somos malísimos, para no decir nulos, en la lectura. Hay guineanos que pueden pasar 5 años y no hayan leído un solo libro. Y los estudiantes, si no leen un libro de texto, no leen. Por lo tanto, ¿dónde mejor se aprende una lengua? Es a través de los libros, la literatura, las novelas. Y esto aquí, no es que falten libros, las bibliotecas están vacías. La gente no va, y es simplemente porque la gente no tiene el hábito de leer. En nuestras casas son enormes, y tenemos piscinas, tenemos de todo, menos bibliotecas. La gente, los niños no aprenden a leer porque no ven a los padres leer, por lo tanto, es un problema de todos. Y tenemos que fomentar la lectura como parte de nuestra propia vida. Sí, es todo lo que están diciendo tiene sentido. Es como que empecé diciendo que la tarea de aprender no termina, es constante. Y por eso, según la pregunta que puso sobre la mesa, creo que, como lo dijeron los hermanos, todos debemos tomar parte. Las instituciones, yo creo que está incluida la prensa en esa tarea. Por eso vemos que España, que es la madre de la lengua española, sigue manteniendo programas que inculcan a la gente saber hablar, corregir las incorrecciones. Por ejemplo, el gran programa de, no sé qué, Saber y Ganar. Yo creo que su fundamento está en hacer que la gente descubra más horizontes, más cosas, más razones, más posibilidades de conocimiento. También podríamos trabajar en ese sentido todos para hacer que las incorrecciones se vayan levantando poco a poco, porque nunca terminará el trabajo de
de intentar purificar la lengua en nuestro medio. Es permanente. ¿Cuáles son las incorrecciones más frecuentes en el uso del español en nuestro país? Bueno, yo creo, por ejemplo, en la pronunciación se quiere hacer ver una diferencia entre la B y la V que no existe. Es decir, la pronunciación de la V es como la pronunciación de la B. Y por ultracorrección, quizás de algunos maestros para distinguirlo en la ortografía, hacen ver que la B y la V se pronuncian de manera diferente, porque incluso en las lenguas guineanas la V tiene una pronunciación. Este error solamente lo cometen los hablantes de catalán en España. Por eso van a decir 25, pero no se dice 25, se dice 25 como la B. Luego también no se distingue la R simple de la R doble. Entonces hay gente que pronuncia o escribe párroco con una R cuando es con dos R's. Algunas pronunciaciones, por ejemplo, defectuosas como Camerún en lugar de Camerún. Luego en el terreno de la morfología y de la sintaxis, pues lo que decíamos de irén o llegarén es irá, llegará, o usted, pero en cambio utilizamos la segunda persona del verbo. Usted dijiste en vez de usted dijo, o ustedes tenéis. O sea, no hay una correspondencia entre el pronombre y la forma verbal. Luego, a veces falta el pronombre reflexivo, ¿sí? Ven a bañar, no, ven a bañarte. O existe doble pronombre, se fue reduciéndose, ahí sobra un se. Bueno, luego quizás también algún error léxico, por ejemplo, decir cuerpo espín en lugar de puerco espín. Suena muy mal lo de mi hermana mayora, es una falta de concordancia. O decir la problema en lugar del problema, el hinchazón en lugar de la hinchazón, problemas de género. O también con el verbo, cuando uno dice, esto depende del nivel cultural de los guineanos, pero hay alguno que dice yo no sabe en lugar de yo no sé. Bueno, yo creo que eso sería lo más sobresaliente. Bueno, pues los compañeros pueden añadir más. Sí. Igual siempre hay más. Siempre. Me acuerdo de uno muy muy bueno, ¿no? Y a veces me sorprende cuando alguien te dice se perdone. Digo, ¿qué pasa, no? Y esa es una, ¿no? Pero ¿cómo podemos notar esto? Quizá podemos tener o no tener sensores. Eh, me hace mucha gracia cuando los artistas, ¿no? Los músicos, ¿no? Cuando dicen, estamos eh, dicen cosas que digo, no puede ser, no, ¿por qué podemos hablar tan mal? Sencillamente tiene que haber una labor de censores, sobre todo para lo que es público. En toda parte del mundo, en la literatura, las editoriales tienen a correctores. La prensa también. Un periodista no va a presentarse ante las cámaras o ante los micrófonos con lo que él mismo ha escrito. Tiene que haber un redactor. El redactor tiene que conocer la lengua, porque el locutor no es su tarea corregir. Por lo tanto, si no tenemos eso, siempre vamos a notar tantas incorrecciones. Y vuelvo atrás. Muchos guineanos y guineanos nos excusamos cuando decimos, es que yo hice la carrera en China, hice la carrera en los Estados Unidos y domino el chino o el inglés. Oiga, pero que se fue usted de Guinea, ¿a qué edad? Cuando ya había terminado el bachillerato. Por lo tanto, hay cosas básicas que quien haya terminado el bachillerato hasta el último nivel en un país como Guinea Ecuatorial no debe tener tales errores. Y a partir de ahí podemos ir mejorando. Sí, incorrecciones frecuentes. Yo creo que han mencionado a la mayoría. Lo que yo escucho últimamente es el abuso del pronombre se en todos los verbos, Y yo no sé
¿A qué se debe? Yo creo que se debe hacer trabajos importantes en ese contexto de la convivencia. Yo no sé si es el problema, si por estar en la convivencia del español y nuestras lenguas maternas, pero digo, ¿y qué pasaba en años anteriores? El español de Guinea siempre estuvo en contacto con las lenguas maternas. ¿Por qué esos últimos años el español se ha deteriorado mucho en Guinea Ecuatorial? Yo creo que hay que hacer un importante estudio. Las incorrecciones son muchísimas. Sí. Yo creo que acabar con las incorrecciones también resulta imposible, porque, sin embargo, ese tema debe abordarse en el nivel cultural, en el nivel académico, porque los que pasen por esos estrados lleven un lenguaje excelentemente correcto. ¿Por qué lo digo? Porque en todos los países existe el lenguaje vulgar y el culto. Es que pensar en que, porque la gente, los que no han tenido oportunidad de estudiar, aprenden el español a través de los demás, escuchando, pues no sabiendo escribirlo, nunca lo podrían manejar con corrección. Lo que duele, lo que molesta tanto es que en los medios esos aparezcan errores, incorrecciones de los que de ese tipo de equivocaciones. Entonces, como es tarea de siempre, de toda la vida, el trabajo no debe tener tregua, debe continuarse siempre, luchar porque se mejore el uso de la lengua. Porque en España también hay gente que habla tan mal, en Latinoamérica peor. Es que, y mayoritariamente el lenguaje vulgar es el popular. Sí. Porque en España, en ciertas regiones, la gente dice la calor, pero yo creo que académicamente eso no tiene lugar. Por eso no quería que la responsabilidad de este plan, este proyecto de mejorar la lengua, su exigencia estriba desde el más simpático ciudadano. Yo creo que los agentes de medios, los centros, los medios académicos, sí deberían de ser los estrados que hay que exigir, que hay que fomentar esa posibilidad de eliminar, sea posible, la totalidad de errores que con frecuencia aparecen en nuestro uso de la lengua. Yo creo que es lo que quería señalar, porque hablamos mal, sí, así es, pero también hay que entender, pesa más cuando, como lo ha dicho el homónimo, que una persona que se cree que debería de hablar bien comete un error elemental. Entonces, por eso creo que este trabajo debería fomentarse en su medio. Si intentamos fomentarlo a la población liana, pues, sería un esfuerzo quizá en vano, ¿no? Que no daría su debido fruto. ¿Tenías algo que añadir? Nada, vale. Pues sobre este tema del uso correcto del idioma español en nuestra sociedad, nuestro equipo de este programa ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos y estas han sido las respuestas. Hablo en Guinea porque cada uno aquí lo interpreta de su manera. Cuando quieres corregir a alguien, entonces se pone a la defensiva y todo eso. Lo digo por experiencia. Como dice alguien en una canción, te preguntan si el bar está abierto y respondes con que el ayuntamiento te ha dado multa. La respuesta, no, sí o no. No dice la respuesta. ¿Y qué crees que se puede hacer para hablar bien el español? Sinceramente, no sé. Esto es un problema del país, no es problema mío. Yo creo que se habla bien el español en Guinea Ecuatorial últimamente. Pues porque dentro de lo que cabe, la formación ahora
En Guinea Ecuatorial ya tenemos cuadros técnicos de profesores cualificados que entienden bien la materia. Entonces, los niños ahora se forman mejoradamente el español. Y las personas que no lo hablan correctamente, ¿por qué crees que lo hacen? Porque... Bueno, ellos, ya saben, Guinea viene de una juventud de antaño, nuestros padres, muchos de ellos no tienen esa oportunidad que tenemos nosotros ahora mismo, ¿sabes? Bueno, yo he tenido la oportunidad de poder estudiar entre mis padres, nuestros abuelos, no lo han tenido porque no han tenido esa suerte, porque en su época no había esa oportunidad. Hoy día es una, no voy a decir desgracia, no, sino más bien diría que es una negligencia por parte de la juventud actual, ¿no? No leer. No estamos acostumbrados a la lectura. Y esto hace que nos quedemos bloqueados en cuanto a nuestro idioma de trabajo, el español, ¿no? Yo pienso que se debería fomentar el espíritu de la lectura, sobre todo en los jóvenes, porque la lectura ayuda a hablar un idioma. ¿Y por qué no seguir los medios de comunicación social? Porque es el medio, por decir de algún modo, que permite hablar cualquier idioma mejor. Es decir, los medios de comunicación ayudan a que una persona pueda hablar bien un idioma, y en este caso, nuestro idioma, el español. El español se ha venido hablando muy bien en Guinea, se ha venido hablando, pero últimamente ya hay un deterioro, ¿Y por qué creen que ha habido un deterioro? Pues, ¿qué le voy a decir? Son situaciones que llegan, los hay muchos de nosotros que lo hablamos correctamente, otros lo hablan mal porque quieren hablarlo mal, no quieren seguir las reglas gramaticales de la lengua, ¿entiendes, no? Es esto es lo que yo veo, a mi forma de ver. Y por parte de la juventud. Parte de la juventud y parte por parte de una persona como persona física que no quiere acatar rajatablemente las reglas gramaticales, como he dicho, ¿no? Y la juventud por parte porque no les interesa mucho, no les interesa estudiar. Hay otros que se dedican, poca gente, poco de los jóvenes se dedican a estudiar para hablarlo mejor, y otros pues no les interesa, lo cogen de cualquier forma, lo hablan a su manera. De hecho, ya hay un dicho aquí que dice la genealogía, no sé qué, español de Guinea, ¿no? No hay ni español de Guinea, ni de España, ni de donde sea. Es el mismo español, la cuestión es saber hablarlo correctamente, eso es lo que se necesita. Y hay muchos, pues, no están ahí. El hecho de que la gente hable aquí los dialectos nuestros, ¿cree que puede influir en que los jóvenes, en que la población guineana no sepa hablar en español? No, pero yo no creo, porque en todas las partes del mundo hay dialectos y los dialectos no tienen nada que ver con ese aspecto. No, que yo sepa, no creo. Muchísimas gracias. Vale, os fías. Audiencia, estamos de vuelta y como habéis podido apreciar, estas han sido las respuestas de los ciudadanos sobre este interesante problema. Pues seguimos aquí con los invitados y nos han confirmado que para hablar mejor hay que leer mucho. Ustedes pueden hablarnos de un escritor guineano que habéis podido leer y qué es lo que ha tratado en su libro. Cualquier libro de un guineano. Hombre, hay muchos, ¿no? Yo soy muy seguidor de Donato Ndongbioa. El Metro es una obra que leí hace poco y es una obra universal. No es comparar la obra de Donato con la obra de cualquier escritor de habla castellana, habla española. Es la misma, por lo tanto no hace diferencia. Por lo tanto, su calidad de escritura está al nivel de cualquier escritor universal. Y si hablo de Donato, que está por encima de todos los escritores guineanos, tenemos a uno más cercanos. Yo fui compañero de primaria y de bachillerato de Ávila Laurel. Y Ávila no ha necesitado una formación más allá. Es una persona que escribe muy bien y es de los escritores de renombre que tenemos hoy en día. Por lo tanto,
Eso es muy importante. No hace falta leer a Cervantes si no quieres leerlo, pero ya puedes leer a Donato, ya puedes leer a Ávila, ya puedes leer a Salustiano, que uno cercano también. Por lo tanto, eso es todo lo que hay. Yo coincido con Pedro en que cuando uno lee a Donato no echa de menos cualquier otro escritor de habla hispana. Y también me gusta mucho la frescura de Juan Tomás. Yo añadiría el estilo que tiene Maximiliano Nkogo. Él tiene mucho gancho con la gente joven, esa que decimos que a veces no lee, porque su costumbrismo, por ejemplo, en Ecos de Malabo, realmente atrapa al lector. Ahí se ven muchos giros guineanos, muchas maneras de ser de este país, y yo creo que lo hace muy bien. Mi primer contacto con autores guineanos fue precisamente con Donato. Y la primera vez que leí El Metro, ¿no? La piel se me puso de gallina. Digo, madre mía, qué obra. O sea, El Metro es una obra que recomiendo a todos. Es una obra de alcance universal, como señalaba don Pedro. Otra autora, María Zwengli, publicó últimamente Ecomo, la obra que le ha dado fama internacional, porque en esos precisos momentos creo que ya se ha publicado, ya se ha editado la versión de Ecomo en inglés. Muy interesante la obra de Ecomo. Ávila Laurel le leí hace mucho tiempo, en el 2004. Necesito leerle más. Es muy bueno, muy bueno. Señalabas a Salustiano, que le tenemos muy cerca, está escribiendo con su obra Miradas, y el otro, ¿cómo se llama? El que acaba de Miradas y... sobre la iglesia. Sí. Y jóvenes artistas como Melibea está escribiendo bastante. Leí Bindende, ¿no? Que publicó en el 2016, creo. Sí. Y ahora tiene una nueva obra. Acaba de presentarla. Sí. La Bastarda. La Bastarda Albina, algo así. Sí. Yo creo que ya está siendo una mujer muy rompedora, porque está aportando otros temas, otra visión, y realmente yo creo que está dando otra mirada a algunos aspectos, ¿no?, de la cultura. Sí. Tener el hábito de recurrir a esos textos, a esos libros escritos por guineanos, es una forma de observar, de ver el interior de nuestra forma de expresarnos, ¿no?, de nuestra forma de exponer los pensamientos. Y cada vez se sorprende que el hablante guineano lo hace bien, porque es lo maravilloso, ver cómo en Guinea se ha podido retener la base más profunda de la lengua española, porque cuando leemos libros latinos encontramos que es otra forma de decir, de hablar, un poco más antigua. Es lo que felicito, que nuestra capacidad está muy elevada y muy confiada, porque todos lo dicen, que comparando los libros del hermano Donato, sus obras no echan a necesitar a una diferencia con los demás escritores. En eso muchos no nos fijamos en escritores así de fácil. Nos metemos en retener el cuerpo del mensaje, del contenido del libro. En fin, yo, como he dicho, es muy plausible reconocer que en Guinea hay buenos escritores.
es de reconocer. Sí, hablando de la literatura africana, hay investigadores que dicen que pierde la originalidad y dicen hasta incluso es infantil, porque pierde la originalidad cuando se transcribe el autor sus pensamientos a una lengua extranjera como el francés, el español. ¿Qué opináis sobre esta cuestión? No, eso es. A ver, yo leí cuando en mi época de estudiante universitario a Wole Soyinka, que fue premio Nobel de literatura, Sí. un nigeriano, y entonces lo leí en español. Y años después lo leí en inglés. Y comentándolo con un nigeriano, la transcripción que hace en su obra nada tiene que ver con el Ivo. Por lo tanto, vamos a ver, ¿cuándo traduces y cuándo dejas de traducir? Nuestros hijos y muchos de nosotros, cuando hablamos en español, ya no traducimos. Es que no conocemos otra lengua. Tu primer pensamiento a la hora de redactarlo está en español. Una cosa diferente es si es un cuento fan, que te contaron de niño un fan, y quieres ponerlo en español. Por lo tanto, ahí sí que tienes que hacer una traducción y hacer una composición del lugar para que eso se pueda entender. Por lo tanto, no pierde si tu mensaje, lo que quieres redactar, lo piensas en español y lo pones. La traducción sería otra cosa. Por lo tanto, no veo tanta diferencia entre una cosa y otra. Sí, Miquel. Me cuesta dar una opinión porque, claro, yo no puedo ponerme en la mente de un escritor africano que tiene que estar traduciendo una lengua a la otra, ¿no? Bueno, has comentado lo de lenguas extranjeras, pero yo creo que, como dice Pedro, ya hay guineanos que piensan en español y no necesitan estar traduciendo de una lengua a otra. Esto depende del conocimiento que tenga cada guineano de la lengua española. Yo creo que en este sentido sí, hay guineanos que tienen que estar traduciendo de su lengua materna al español, pero yo creo que ya está empezando a haber guineanos que tienen casi como lengua materna el español. Entonces esa traducción a la hora de escribir, que incluso ellos escriben siempre en español, ellos nunca han escrito en fan normalmente, ¿no? Milanio, yo creo que esto pasa, por ejemplo, con los textos orales, cuando se transcriben a otros idiomas. Pero el caso de esos escritores ya nuestros, creo que no. Pero un poco de pérdida de originalidad se puede ver en palabras, en giros de la lengua materna. Por ejemplo, estuve ayudando un poco a la profesora que ha traducido, como no he leído la obra aún, bueno, en inglés leo un poquito. Quiero decir, no tengo aún el texto, el libro traducido en inglés, pero ella tenía dificultad en traducir los términos en fan. Por ejemplo, la ceremonia Abomisem, ¿no? Sí. Hay un fragmento que describe esto ahí, entonces ella no sabía cómo ponerlo en inglés. Se pierde originalidad en ese sentido, pero son cosas puntuales, esos escritores ya piensan en el español directamente cuando van a escribir. Pero otra cosa es, por ejemplo, lo que yo hice, mi tesis doctoral fue la traducción, edición de un relato en bed de Jim Wandong. Entonces ahí sí se pierde la originalidad completamente. Porque hay frases que son giros, difíciles. imposible. Ahí sí se pierde, creo que en un 70%, 60% la originalidad. Ya parece otra cosa. Don Pedro, ¿quería añadir algo? Originalidad, bueno, en el sentido del manejo literario propiamente.
sí, se nota esa dificultad de transcribir algunos cambios, algunas palabras, es posible que se note, pero yo creo que de principio la persona es quien es lo que es, piensa y comienza todo lo que hace en la vida a partir de su principio natural. El guineano a poder escribir en inglés, yo creo que no partirá de otro principio, porque todo aprendizaje parte de los conocimientos básicos que alguien tiene, o de principio. ¿No? Porque para que el guineano aprenda el inglés, siempre lo aprende a través del español. Yo creo que este juicio es mucho más profundamente, vamos, literario, que pues no coincide en otro sentido con esto de originalidad, porque la originalidad es algo mucho más profundo. Yo creo que no se pierde la originalidad, sin embargo, hay limitación en la traducción de ciertas expresiones, de ciertos pronunciamientos que a veces el autor no llega a hacer exactamente lo que es el principio de la causa. Por eso creo que se nota que se pierde originalidad. ¿Y dónde se puede adquirir estos libros? Es otro problema. ¿Aquí hay imprentas o dónde se puede vender? Si nos pueden hablar sobre eso. Bueno, yo cuando se quejan mis alumnos de que no encuentran material o de que aquí no hay, digo que cada vez hay más cosas. Por ejemplo, en el Centro Cultural Español hay una librería. Ahí se encuentra, bueno, bastantes libros últimamente, además de la biblioteca, de la propia biblioteca. Después, cerca del Colegio La Salle hay una librería que está más bien especializada en libros universitarios. Ahí también podemos encontrar otro lugar donde podemos comprar. En la ciudad hay una librería especializada en libros religiosos, una librería religiosa. O sea que poco a poco se van encontrando, si uno los quiere adquirir, se van encontrando librerías. Bueno, luego la biblioteca, aparte de la del Centro Cultural, la mejor surtida es la de la UNED, y las que tienen algunas órdenes religiosas que ponen a disposición del público lector. Y se me olvidaba luego las bibliotecas de Bata, que últimamente... Del Ministerio de Cultura. Sí. Bibliotecas Yo creo públicas. que quizás habría que apostar por iniciativas privadas que abran alguna que otra librería. El problema es que tienen que hacer una buena política de precios, porque si no, la verdad, cuando encuentras un libro a 30.000, a 40.000 francos, realmente esto disuade, ¿no? Pues creo que con este capítulo tenemos muchas armas para perfeccionar nuestro español, pero vamos rápidamente para dar unas sugerencias sobre este tema que hemos abordado esta mañana. ¿Alguna sugerencia para mejorar nuestro idioma? Sugerencias siempre las puede haber, y yo pienso que la mejor sugerencia para todos es la lectura, que nosotros tengamos hábitos de leer. Igual que el niño aprende a ver la tele contigo, también puede aprender a leer contigo. Por lo tanto, si en nuestra casa no leemos, no vayamos a pedir a los niños a que lean. Por lo tanto, esto es lo único que puedo decir aquí. Sí, Miquel. Bueno, yo quería hacer una sugerencia más específica a la EGLE, porque he estado consultando el diccionario de la Academia, el del 2013 en papel, la última versión. He visto algunos guineanismos que han entrado en el diccionario, por ejemplo, términos como abá o términos como apear, que me parecen muy, muy interesantes. También grupos étnicos, annobonés, bubi, bengandowe. He echado en falta que no está Visio o Bujeva, me parece una etnia importante. Entonces sería una recomendación para la EGLE, además de, no he visto palabras interesantes como castizar, trampar, dotear, solear, afilador. Son sugerencias que yo haría a la EGLE para que incorporase en la nueva versión del diccionario. Sí. Mi sugerencia va para ustedes, la prensa. La gente escucha mucho la radio, la gente ve mucho la televisión.
que cuidéis la lengua y que la gente lea. Sí. Sí, a irle quería hacerle esta sugerencia. No sé, o por suerte o por desgracia, este vocablo no ha aparecido en el repertorio que acaba de leer el hermano. En ese repertorio, escuchando por la radio, está entre esas palabras la palabra calabú. Calabú, creo que es calabú, sí. Pero no en su transcripción propia, no en su forma típica como palabra, no, en su definición. En su definición, eso pasó por la radio, donde dicen que calabú es un árbol de nuestros bosques. Esto que pase a confirmarse en un diccionario parece que no debe de ser así, porque bueno, como responsabilidad compartida que es el tema de las palabras nuestras que hay que incorporar en el diccionario, calabú es, sin embargo, la pieza, la plancha que se extrae de algunos árboles de nuestra selva, de algunos árboles, porque el calabú puede obtenerse a través de los árboles, los que de acuerdo voy a citar, puede salir del árbol ecún. Con ecún se hace calabú al partirlo. Onzoma también produce calabú. Ecuc, que es otro árbol, también produce calabú. Anzem también calabú. Un coma. Bueno, si hay más, supuestamente que haya más. Entonces, la pieza, esa plancha que se obtiene, porque haciendo un poco de historia, el hombre, nosotros, nuestro grupo de Guinea, voy hablando de Guinea, empezamos a construir con pajas y hojas de bosque. Entonces superamos esa etapa, descubrimos lo que se llama la piel de cierto árbol que se llama ocala. Eso es lo que se llamó como ivin, su piel. Se bate un trozo de madera, se saca su piel, ella constituye paredes. Fue la segunda etapa. Después de superar esa etapa, llegamos al calabú, porque al no tener la posibilidad de máquinas para sacar piezas como las que llaman simplemente tablas, el hombre en el bosque procuraba hacerlo a su manera. Entonces, partiendo un tronco de su forma, extraía esas planchas. Esas planchas son las que con ellas construía calabú. Y pero su sugerencia es incorporar la definición, corregir la definición del calabú. El calabú no es propiamente el árbol que está en la selva, no, sino es la plancha que se extrae de los árboles, de unos árboles de para nuestra la construcción. Exactamente. Pues nada, querida audiencia, muchas armas tenemos ya para perfeccionar nuestro español. Y agradecemos a toda la querida audiencia por estar ahí, y agradecemos también a los invitados que hemos tenido aquí en este plató para debatir este interesante tema. Por una parte hemos tenido a Pedro Oyono, gracias por haber venido. Gracias. Miquel Lare, profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Gracias por haber venido. Por otra parte, la filóloga Verónica Ñangüen. Gracias. Y también Pedro Ondonbacal también ha estado con nosotros aquí y quiere que cambien la definición de calabú. Exacto, ha sido un placer. Pues nada, con ellos hemos tenido aquí este programa, el capítulo de hoy sobre el manejo correcto del español en nuestra sociedad. Agradecemos a todos por vuestra atención dispensada. Gracias por estar ahí y hasta nuestro próximo capítulo.